Y precisamente sobre las proyecciones en las pensiones de los colegios privados nos hablará nuestra compañera Guadalupe Gamboa en el siguiente informe. Este año, un 75% de colegios privados subirá las pensiones escolares, de acuerdo con un estudio del Grupo Educación al Futuro. Si nos basamos en datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en los últimos 5 años el precio de las pensiones subió unos 33.9% e incluso cada año las pensiones duplicaron la tasa de inflación. Debido a este y otros gastos escolares, como la lista de útiles y los uniformes, un 58% de padres de familia se endeuda cada año al pedir préstamos o pagar con tarjeta de crédito, pues no cuentan con recursos suficientes, según revela una encuesta de Pulso Perú. Solo el 38% de padres de familia considera que sus ingresos son suficientes para atender estos gastos, que en promedio pueden ascender a los 1.500 soles. El alza de las pensiones se debe en parte a la alta morosidad de pago de los padres, la cual ha subido un 55% en los últimos años. Según indican los representantes de colegios privados, esto les permite compensar las pérdidas en el siguiente año. Por su parte, la Asociación de Colegios Privados de Lima anunció que este año se creará la primera central de riesgos de padres morosos. Con esto se podrá conocer quiénes son los padres que no cancelan pensiones y evitar que matriculen a sus hijos en otras escuelas. Bien, ahí tenemos varios temas para analizar, y es que las pensiones, cuando se aumentan o deciden aumentar en los colegios privados, tiene varias consecuencias, sobre todo en los bolsillos de los padres de familia, pero también está el tema de la morosidad, y para eso pues vamos a hablar con Justo Zaragoza, él es director del Grupo Educación al Futuro. ¿Qué tal, señor Justo? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El 75% de colegios privados va a aumentar su pensión este año. ¿Cuánto afecta? Tenemos, digamos, la lectura de en qué sector va a golpear más este incremento, esta tendencia. Bueno, sí, nosotros hemos evaluado unos 400 colegios en nuestra muestra y lo que concluimos es que los incrementos no son uniformes. Es decir, los colegios cuyas pensiones son más altas, aquellos colegios que tengan pensiones arriba de los 800 o 900 soles, registran un incremento de pensiones del orden del 4%, mientras que los colegios de los sectores bajos y medios tienen un incremento mayor del 6%. Entonces, cuando uno hace una lectura por distritos como La Molina, Miraflores, San Isidro, Surco, incluso algunos como el sur de Lima o el Callao, tienen incrementos menores del 4%. En cambio, colegios que están ubicados en Lima Norte, en Lince, en el centro de Lima, ellos se llevan la peor parte, digamos, esos colegios tienen incrementos mayores del orden del 6% en promedio, ¿no? Esto hace que los padres de familia retiren a sus hijos y los matriculen en colegios públicos, o siguen buscando, digamos, un colegio privado, pero con una mensualidad un poco menor. ¿Cómo es la tendencia? Ahora, el incremento, cuando hablamos del 4 o el 6%, en realidad estamos hablando de, por ejemplo, un colegio que cueste 500 soles que va a pasar a costar 520, 530. Entonces, son incrementos de 30 soles, 40 soles. Yo considero no es dramático. El tema es que estamos en un escenario en el que los sueldos vienen hace varios años estancados, y ese es el real problema, porque entonces los padres de familia tienen dificultades. Esto mismo se explica por qué los colegios de mayor costo no están subiendo sus pensiones en montos mayores, y esto se ve que hace 3 años la tendencia de los incrementos se ha desacelerado, o sea, es menor. Y eso es porque el mercado no puede absorber estos incrementos. Entonces, el incremento es menor, pero siguen aumentando. No, el incremento sí se da, pero es en menores porcentajes. Un incremento muy alto podría generar, sí, un problema de que los padres de familia puedan retirar a sus hijos y ponerlos en otros de menor costo, cosa que empieza a producirse, y entonces uno ve que, por ejemplo, en los colegios de menores costos, digamos de 200 soles, 300 soles, hay muchos padres de familia que están migrando a la escuela pública.
Ya. Y por eso es que también hemos visto en los últimos meses sendas colas en muchos colegios buscando un cupo, una vacante en uno de los colegios. ¿Por qué? Porque hay un impacto. De un lado, los estudiantes de colegios privados que migran a la escuela pública. Tenemos la migración natural que se ve hace muchos años de las pequeñas ciudades, de los lugares rurales hacia las grandes ciudades, y finalmente tenemos una migración extranjera. Todo esto ha hecho un impacto en los colegios públicos que buscan más vacantes. ¿Y cuál es la razón por la que, por ejemplo, en los lugares de menor ingreso, como Lima Norte, Lince, el centro de Lima, se haya aumentado el 6%, mientras en otros lugares el 4%, cuando en realidad no hay, digamos, tanto poder adquisitivo en esos lugares? ¿Por qué se aumenta tanto la pensión? ¿O cómo lo ve usted? Tiene que ver, hay varios factores, ¿no? Hay colegios que, por ejemplo, están incrementando. En el caso de los colegios de los consorcios, por ejemplo, le están añadiendo una serie de servicios, ¿no? Por ejemplo, que ahora muchos de ellos ya son bilingües. Entonces, se le añade servicios, se le añaden actividades extracurriculares que van dentro del paquete, ¿no? De todas formas, estos incrementos, como repito, en los últimos años están siendo menores, pero hay mayor sensibilidad porque estamos en un escenario de hace varios años con sueldos estancados, ¿no? Entonces, las empresas no contratan, la economía nacional también no ha crecido el año pasado. Exacto. Los sueldos están estancados. Y el tema de morosidad, ¿cuál es el efecto? Ese es otro de los grandes problemas ya en el caso de los colegios, porque la morosidad ha ido creciendo en los últimos años. ¿El último año cuánto ha crecido? La morosidad en los colegios, en el 20% de colegios hay una morosidad de arriba del 25%. Entonces estamos hablando de una morosidad importante. Es decir, 3 de cada 10 padres de familia que tienen su hijo o su hija en un colegio privado no pagan, no están al día. Así es. Y esto no es en determinados tipos de colegios, sino esto afecta en todos los estratos de colegios. Y eso tiene dos consecuencias, ¿no? Por un lado, los colegios tienen dificultades para cumplir con sus proveedores y con la planilla, y a veces tienen que recurrir a la banca, y por supuesto al sacar préstamos incurren en intereses que no pueden pagar, no están. Ahora, nosotros solemos asociar el padre moroso es de, no sé, un distrito medio bajo. Sin embargo, hay morosidad también alta en los colegios top de Lima. Así es. La morosidad está, como repito, a todo nivel, y tiene que ver con que los colegios no tienen instrumentos para exigir al padre de familia el cobro, más que enviarles algunas esquelas y la central no hay penalidad. La central de riesgos que planean, digamos, crear, ¿cómo va a ayudar para que la central de riesgos trata de tener una base de datos de aquellos padres de familia que no han pagado en los colegios las mensualidades? ¿Y qué es lo que suelen hacer? Y hay un grupo de padres de familia que en cierta forma acostumbrados a manejar, y entonces ellos tienen a su hijo en un colegio, pagan los primeros meses, luego dejan de pagar y al final del año cambian de colegio y vuelven a hacer esta misma práctica en otros colegios. Entonces la central de riesgo lo que busca es que tenga un registro de todos estos padres de familia identificados, de tal forma que el colegio que quiera inscribir a un nuevo alumno primero se fije si ellos pertenecen a este grupo. Una gran ayuda, pues, ¿no? Para poder evitar pérdidas económicas a un colegio privado. Así es. Listo. Bien, entonces fueron las declaraciones de Justo Zaragoza, director del Grupo de Educación al Futuro, explicándonos un poco sobre el comportamiento en las pensiones de los colegios privados ya a pocos días de que empiecen las clases. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con más información aquí en Economía para Todos.